Buenos días, mi nombre es Miguel Fernández, administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administración de Fincas de Madrid y hoy voy a voy a seguir en la línea de la justicia frente a los vecinos molestos y concretamente hoy os voy a hablar de los bares, las cafeterías y los restaurantes. Comenzamos. Con la ayuda de SEPIN, como siempre, para estos artículos, vamos a y con la información aportada por el abogado Daniel Madurga Soriano, vamos a revisar la jurisprudencia de interés de los últimos años, procediendo a analizar las resoluciones que hacen referencia a la conflictividad generada por vecinos molestos en los diferentes ámbitos de una comunidad de propietarios. En este caso, analizaremos lo relacionado con los bares, con las cafeterías y con los restaurantes. A estas alturas, el legislador debería tener claro que hay negocios incompatibles con la vivienda residencial. Pensemos en las terrazas, el arrastre de las sillas y las mesas, el bullicio del personal y de los clientes, los humos y los olores, los motores de climatización y refrigeración, la música, etc. Son casos de inmisión múltiple y masiva, una auténtica tortura para los moradores de pisos superiores o colindantes. Aunque se adopten medidas correctoras para amortiguar el ruido y evacuar humos, si se instala alguno de estos negocios en un local, las viviendas soportan molestias intensas y continuadas en la mayor parte de los casos. Cuando algo tiende al conflicto, lo mejor sería cortarlo de raíz, prohibir estas actividades en bloques residenciales y favorecer un urbanismo en el que tengan cabida sin molestar a nadie. Pero esto es España y necesitamos un bar por cada 175 habitantes. Especialmente en las grandes ciudades donde hacen falta desayunos, menús del día y after hours para los trabajadores que allí se desplazan. Ahí está el teletrabajo, que funcionó durante la pandemia. Desaparecieron los atascos y la polución y se pudo conciliar mejor la vida laboral y familiar. Pero el gobierno no dio tiempo a que esta nueva realidad fraguase, a que empresas y trabajadores ajustasen los cambios de forma natural, negociando cada caso. Enseguida se legisló el teletrabajo, regulando compensaciones y poniendo en guardia a las partes, por lo que las empresas exigieron mayoritariamente a sus trabajadores el regreso a oficinas. Más coste para la empresa, para el trabajador y para el planeta. Vuelta a la polución, los atascos y al menú del día. Tenemos la solución en nuestras narices
y la despreciamos y luego nos ponemos a dar subvenciones para la compra de coches eléctricos, prohibimos los carburantes en la ciudad y nos hinchamos a poner multas. Parches y más parches en un mundo al revés. De acuerdo, hacen falta bares y restaurantes, pero habrá que asegurarse de que su actividad no sea perjudicial para los hogares. ¿Por qué no se organiza el suelo urbano para que en lo sucesivo no haya conflicto? Se podrá exigir que los barrios cuenten con edificaciones específicas para comercio y hostelería, apartados de la zona residencial. O bien se debería imponer a los constructores que la planta de locales se edificase teniendo en cuenta sus potenciales molestias, aislando estructuras para que no transmitan vibraciones ni ruido. Hacer esto en el momento de la edificación es mucho más sencillo y económico que dejarlo para después. Para aislar un local, el hostelero tiene que abordar reformas muy costosas, que en muchas ocasiones no son suficientes para evitar las molestias a sus vecinos, pues los ruidos y vibraciones se transmiten por estructuras. En fin, la realidad es la realidad es la que es y ha derivado en una conflictividad ingente. Veamos cómo se ventila en tribunales, amén de lo ya tratado en relación con los aparatos de aires acondicionados. La Audiencia Provincial de Madrid, la sección 11, el 533/2012, en su sentencia del 22 de octubre, trata el caso de un inquilino que estuvo soportando 3 años los ruidos de una cervecería y su terraza, y acabó por rescindir contrato y marcharse, pero reclamó 40.000 euros de indemnización por daño moral. Justificaba ese elevado importe en que la falta de descanso afectó a la salud de su hijo y al rendimiento del matrimonio en sus respectivos trabajos, de los que acabaron siendo despedidos. El juzgado concedió 15.000 euros y la Audiencia Nacional mantuvo el importe por entender que no se acreditan lesiones del menor ni relación de causalidad suficiente con la pérdida de los puestos de trabajo. Abro paréntesis y explicamos aquí, acreditado que el ruido por el bar y la terraza del demandado era superior a lo permitido por la ordenanza municipal, lo que le acarreó sanciones administrativas, una de casi 13.000 euros, no puede negarse su incidencia negativa en los derechos de los habitantes del piso situado encima, a quienes se les ha causado un daño moral susceptible de indemnización, a lo que nos referimos en el siguiente fundamento de derecho. Dice el fundamento de derecho: se ratifica
la indemnización de 15.000 euros por daño moral, pues no se acredita que la falta de sueño haya supuesto la pérdida de trabajo o un grave menoscabo en la salud. Cerramos paréntesis sobre este tema. Ya hemos visto en otro apartado que mezclar las lesiones con el daño moral produce una espesura contraproducente. Si se reclaman lesiones, hablamos de un daño objetivable, que requiere prueba y causalidad, y le damos entrada al contrario para replicar. El daño moral no es una lesión, y aunque adornarlo con referencias a padecimientos patológicos ayude a afianzarlo, debemos darle identidad propia sin mezcolanzas ambiguas con el daño corporal. Comenzaremos apuntando vías indirectas para inquietar a los titulares de estas actividades. Analizamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, la sección primera, 87/2015 del 19 de mayo, en la que los afectados se aferraron a la uniformidad estética exterior para complicar la asistencia a un bar-restaurante. El ocupante de ambos bajos del edificio, con el consentimiento de los propietarios de ambos locales y con el fin de instaurar un bar-restaurante, ejecutó obras sobre elementos comunes de la finca, consistentes en la instalación de una chimenea sobre la fachada interior del edificio, que discurre desde el patio del bajo hasta alcanzar y rebasar la cubierta, y en la colocación de aires acondicionados en un lateral de la cubierta no transitable. La comunidad reprocha la alteración de elementos comunes sin permiso y las molestias que genera este negocio. El juzgador no estima probadas dichas molestias, sin embargo obliga a la retirada de chimenea y aparatos por alterar los elementos comunes. El tema es realmente controvertido, pues aunque estamos plenamente de acuerdo con este enfoque, es cierto que en muchas ocasiones las audiencias restan importancia al impacto estético y hacen prevalecer el derecho de los locales a darles uso comercial. La ley de propiedad horizontal, a la vez que extiende su protección sobre los elementos comunes del inmueble, exigiendo unanimidad para sus modificaciones, también tutela el derecho de cada propietario para el aprovechamiento del piso o local en función a su destino. En este caso, como la obra era necesaria para poder obtener licencia de actividad, se podría entender legitimado a ese inquilino para instalar elementos en fachada o cubierta. Responde esta audiencia que no se puede alterar la estética sin permiso unánime, argumento que puede servirnos de apoyo para acorralar a un bar molesto. Dice, abro comillas, y dice la sentencia: la reciente jurisprudencia ha fijado como únicos límites a la citada autonomía
de la voluntad los recogidos en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, esto es, que las obras en los locales genéricamente autorizadas en el título no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior o perjudique los derechos de otros propietarios. La aplicación de la jurisprudencia indicada, al caso objeto de debate conlleva la desestimación del motivo que se examina, ya que la audiencia provincial concluye que la instalación de aparatos de aire acondicionado y de chimenea para evacuación de humos y gases solicitada por la parte demandante, pese a no afectar a la estructura pese a no afectar a la estructura y seguridad del edificio, altera la configuración exterior de este, así como causa un prejuicio visual o estético calificado como relevante. Discurran aquellas conducciones por cualquiera de las opciones ofrecidas por el ahora recurrente. Esto es tanto por el patio interior como por el muro posterior del edificio. Asimismo, se concreta en la sentencia impugnada que dicha alteración de la configuración exterior y perjuicio estético no puede encuadrarse dentro de un uso normal o razonable de los elementos comunes por parte de los copropietarios, partiendo de tales hechos fijados en la sentencia recurrida y con aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, las instalaciones litigiosas, al alterar la configuración exterior del edificio y causar un perjuicio estético, precisan, por imperativo legal, de la autorización de la comunidad de propietarios adoptada mediante acuerdo unánime, incluso en el supuesto no concurrente, en el caso de autos, de que dichas instalaciones estuvieran autorizadas por los estatutos de la comunidad de propietarios. También hemos de atender a las restricciones estatutarias, y entre ellas dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la sección cuarta, 283/2019 del 28 de junio, en el cual trata el caso de un local alquilado para bar-pastelería, que el arrendatario destina realmente a bar-pizzería, con celebración de fiestas, de cumpleaños, hinchables y karaoke. El local carece de insonorización y cuando la comunidad reclama, el inquilino se limita a aplicar insonorización en puerta y ventanas, persistiendo el problema de emisión de ruidos, golpes, chillidos, música, etc. Se da la circunstancia de que en los estatutos se prohíbe expresamente los bares y otras actividades similares. El hecho de que el arrendador obviase esa restricción, unido a su pasividad inicial frente a las reclamaciones de los vecinos, derivó en que se condenase solidariamente con el arrendatario al pago de la indemnización de 20.000 euros.
Vamos ahora con la respuesta jurisprudencial a las molestias típicas. En algunas resoluciones se busca un resultado conciliador de los derechos de las partes. Así se reconocen las inmisiones y se obliga al infractor a adoptar medidas, pero no se estima el cese de la actividad. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la sección sexta, 5/2018 del 11 de enero, se discuten las molestias generadas por un bar con mesas en la calle, con música y con celebraciones. Se revoca la sentencia de primera instancia desestimatoria y se condena a calibrar el limitador del equipo de música y sonido instalado en el negocio, a no instalar veladores en la calzada, a no realizar fiestas en el bar, a realizar la insonorización de la pared medianera que separa la vivienda de los actores del bar, instalar una doble puerta debidamente homologada en la salida trasera del bar que da al patio, al pago de la cantidad de 18.001 euros por daños materiales, al pago de la suma de 10.000 euros a cada uno de los actores por daños morales. En otra audiencia, la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, en la sección primera, en la 187/2017, del 6 de julio, trata de un café con terraza. Los afectados se quejan de inmisiones sonoras y humos y olores. El tribunal considera que se trata de actos no continuados y que por tanto no procede el cese de actividad, aunque sí el cese de inmisiones, como la de la persiana de cierre. Se condena al pago de indemnización de daño moral por 2.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid, sección 13, 431/2016, del 20 de octubre, dice que acreditadas las molestias por los ruidos procedentes de la terraza del restaurante con el informe de medición acústica, se procede a condenar a adoptar las medidas correctoras y a indemnizar a los afectados por el gasto en que incurrieron para poner dobles ventanas y tratar así de paliar el problema. La Audiencia Provincial de Palencia, sección primera, la 379/2019, de 7 de noviembre, trata sobre los ruidos generados por una terraza, especialmente en las noches de verano. Por ello, la audiencia revoca parcialmente la condena de primera instancia, restringiendo el cierre de terraza a horario nocturno. No obstante, se mantiene la condena a indemnización por daños morales a los afectados por un importe de 3.500 euros. La Audiencia Provincial de Huelva, la sección segunda, la 723/2020, del 29 de octubre, dice que en un local se ejerce actividad de bar, generando ruidos por ausencia de insonorización. Estimada la demanda, en alzada se reducen las medidas correctoras a la implantación de un vestíbulo con doble puerta para minimizar ruidos al entrar y salir del establecimiento.
ya que en el transcurso del pleito la actividad ha cambiado a librería-papelería. Se modera la condena por daño moral, se impulsa al demandado responsabilidad durante el tiempo que tuvo posesión del local, estando prescrita la responsabilidad extracontractual de todo el periodo molesto menos el último año. Aunque es menos frecuente, no fallan condenas al cese de actividad. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, la sección tercera, 81/2017 del 10 de marzo, ordena el cese de la actividad a una cafetería que carece de licencia, generando olores y ruidos por ausencia de las mínimas medidas reglamentarias. La Audiencia Provincial de Sevilla, en la sección 8, 309/2019 de 18 de noviembre, se condena al cese de actividad de bar sin cocina y con música hasta que no adopte las medidas de insonorización. Se concedieron indemnizaciones de 3.000 euros a 3 vecinos y de 1.500 a otra vecina. Pero la sentencia de la audiencia revoca parcialmente la de instancia en cuanto a los daños morales de la comunidad por otros 2.000 euros, ya que se entiende que la comunidad como tal no sufre daño moral, son sus vecinos los perjudicados. La comunidad puede articular la demanda en defensa de los copropietarios, pero una vez indemnizados, estos carece de objeto reclamar daños morales específicos para la persona jurídica de la comunidad. También tenemos ejemplos de desestimación de demandas, fundamentalmente por falta de prueba de molestias severas. La Audiencia Provincial de Málaga, la sección cuarta, 414/2020, del 17 de julio también, trata de un bar sin cocina. La comunidad de propietarios reprocha humos, olores y sobre todo ruido, calor y vibraciones procedentes de los aparatos de climatización. Sin embargo, la inconsistencia de la prueba no consigue convencer ni al juzgador acuo ni a la audiencia y demanda y recurso de apelación fueron desestimados. Eso sí, antes de la desestimación, en cuanto al fondo, la sala confirma el criterio de instancia en relación con el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva del propietario, pues responde de los actos de sus inquilinos. Siguiendo con esto, podemos decir que el artículo 7. De la Ley de Propiedad Horizontal establece en su punto segundo: al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Por lo que la responsabilidad respecto a estas actividades se extiende al propietario, sin que la falta de autorización expresa de la Junta respecto del ejercicio de acciones civiles pueda entender como obstáculo para ejercer la acción, ya que la misma
se entablará frente al infractor, extendiéndose su responsabilidad al propietario con la salvedad de que la producción del daño se deba a la acción dolosa del inquilino que motive por el cual debe desestimarse la acción ejercitada. Respecto a la falta de legitimación pasiva de propietaria por no ostentar la posesión mediata del inmueble, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal es claro y la falta de posesión mediata no es óbice para el ejercicio de la acción contra el propietario, pues se refiere claramente al propietario y al ocupante del piso, por lo que tal excepción debe desestimarse. Fundamento de Derecho Primero. La Audiencia Provincial de Madrid, sección 8, la 37/2021, del 4 de febrero, dice que trata sobre un bar que tiene un restaurante con terraza y patio. Dice: la familia que reside al lado se queja de ruidos, conversaciones de clientes, sonido de vasos y platos, arrastre de mobiliario y basuras, aire acondicionado, extractor de humos, etc. Aportan un informe pericial, pero a las generales de la ley, el técnico responde que coincidió en la universidad con el demandante, lo que deja en entredicho su imparcialidad. El demandado, por su parte, acredita haber ido realizando medidas para atenuar el problema, como el cierre del patio, más próximo a la vivienda. Los testigos del actor no desmienten este hecho con rotundidad. Al juzgador le descarta el hecho de que las mediciones de la policía no hayan dado ruido y que el local cuente con su licencia de actividad. Es curioso, pero en algunas sentencias la obtención de licencia se considera como una prueba de que el local cuenta con medidas suficientes para evitar molestias, lo que obliga al demandante a un esfuerzo probatorio desproporcionado para romper ese carácter de coraza protectora de la licencia. Mientras en otras resoluciones, la mención de la norma administrativa o de expedientes sancionadores parece repeler a los magistrados que se afanan en recalcar que el orden administrativo no les condiciona. Creemos entender que el sentir de la jurisprudencia es que quien ni siquiera tiene licencia adecuada para la actividad o teniéndola es sancionado por no cumplir con la norma administrativa, tendrá que demostrar en el orden civil que no molesta. Es decir, advertidas molestias por un vecino y evidenciada la falta de licencia, será quien regenta la actividad quien tendrá que demostrar que no molesta y que las medidas correctoras implementadas son suficientes para evitar inmisiones. Se supone que el orden administrativo vela por la compatibilidad de los negocios con la vivienda residencial, habiendo creado una normativa fruto de la experiencia para exigir a cada tipo de actividad una serie de requisitos que contribuirán a minimizar algunos riesgos. Si no se cumple con esa normativa,
difícilmente se evitarán inmisiones a los vecinos. Ahora bien, si el local cuenta con el beneplácito de la administración pública, se podría hablar de una presunción de legalidad que condiciona, por mucho que se quiera aislar las jurisdicciones, el orden civil y obliga al perjudicado a esforzarse en la mejor prueba de las inmisiones. Ello, ya decimos, aparte de algunos juzgadores a los que les solivianta la mera insinuación de que la licencia pueda contaminar su libre apreciación de prueba y su independencia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, sección tercera, 18/2022 del 24 de enero, acoge los postulados del demandado. La actividad desarrollada en el local de autos es lícita, cuenta con las licencias y permisos administrativos oportunos y no se halla prohibida ni limitada en los estatutos de la comunidad. Más allá del ruido derivado del natural ejercicio de la actividad autorizada dentro de los límites impuestos por la normativa administrativa, se han adoptado las medidas adecuadas para que no existan ruidos molestos para los vecinos y se ha restringido el horario de terraza. La sala entiende que la privación del uso de la terraza que pretende la parte actora apelante constituye una medida sancionatoria limitativa del dominio y por esa razón requiere una interpretación restrictiva y de aplicación excepcional. Por otra parte, siendo esta la conclusión a la que puede llegarse a la vista del rosario de resoluciones que venimos analizando, no podemos dejar de invocar la responsabilidad objetiva o por riesgo. Quien tiene un inmueble, propietario o poseedor, y pretende darle un destino potencialmente molesto, debe soportar una rigurosa fiscalización de cualquiera de los órdenes jurisdiccionales, contencioso, civil e incluso penal. No es solo que deba cumplir con todos los requisitos administrativos, por supuesto, es que ante cualquier aviso de molestias por parte de un vecino, debería imponerse al presunto infractor la obligación de probar que no existen las molestias o que éstas no excedan la tolerabilidad. La justicia tiene a presumir que los demandantes son excesivamente sensibles e intolerantes. Conclusión a priorística, inaceptable y crispante. El legislador refuerza el deber de cuidado de los titulares de inmuebles, lo que incluye las actividades que en ellos se desarrollan, especialmente cuando de las mismas puedan derivarse inmisiones como son ruidos, olores y humos. Por tanto, con licencia o sin ella, la jurisdicción civil debería ser muy exigente con los demandados y no tanto con los demandantes, pues en este tipo de incidentes la prueba de presunciones y el principio de facilidad probatoria deberían jugar a favor de la parte más débil, el ciudadano molestado. La Audiencia Provincial de Sevilla, del 20 de septiembre, a 185/2017, sin embargo, se consideró decisiva la prueba de que el local excedía del aforo permitido y carecía de seguro de responsabilidad civil, lo que dio lugar a expediente sancionador.
La policía comprobó los voceríos, gritos y cante procedentes del bar Guadalquivir, encontrándose los huecos de las puertas abiertas, así como clientela consumiendo y conversando fuera del local. Se aportó informe de detective y también prueba pericial con mediciones de exceso de ruido, y aunque de contrario se cuestionó por no estar homologados los aparatos, el juzgador valoró conjuntamente la prueba y entendió demostrada la molestia intolerable. Se condenó el cese de la actividad en tanto no se solventase el problema de inmisiones y se impuso una indemnización de 12.000 euros por daño moral, 3.000 por 4 miembros de la unidad familiar afectada, con carácter solidario al propietario y al arrendatario. Muchas gracias por atendernos. Nos vemos en un próximo vídeo.